Cuenta una leyenda que Mahoma, queriendo seleccionar los mejores caballos para la guerra, ordenó soltar una manada que llevaba varios días sin agua. Cuando, sedientos, galopaban hacia el cercano río, ordenó al corneta llamar a combate. 5 yeguas, en lugar de ir al río a calmar su sed con los demás, se volvieron y acudieron rápidas a la llamada. Asegura esa leyenda que el profeta bendijo a esas 5 yeguas y que de ellas descienden todos los pura sangre árabes. Estas míticas yeguas se dice que poseían diferentes cualidades, tanto morfológicas como de carácter, dando origen a las 5 familias de caballos árabes que tomaron sus nombres de ellas: Koeilah, Obayah, Hamdani, Saklawi y Habdad, a quien también llamaron Muniki. Pero el origen del caballo árabe es muy anterior. Se sabe que unos 50.000 años antes de Cristo, manadas de caballos salvajes habitaban amplias zonas de la península arábica y Egipto. Para las tribus nómadas del desierto, los beduinos, el caballo era uno de los bienes más preciados. No sabemos si fueron los primeros en domarlo. En todo caso, fueron los grandes promotores de esta raza. No mezclaban sus caballos con los de otra casta y los seleccionaban tratando de obtener un animal dócil a la vez que veloz y resistente, capaz de soportar la dura vida del desierto. A ellos habría que atribuir en gran parte el mérito de que el caballo árabe haya mantenido sus características y pureza de sangre hasta nuestros días. Sin embargo, quien ha quedado para la historia como el primer gran criador y seleccionador de esta raza es el rey Salomón, que, unos 950 años antes de Cristo, reunió cerca de 50.000 caballos procedentes de los desiertos de Arabia y Egipto. La leyenda cuenta que de su mejor semental descienden las famosas 5 yeguas de Mahoma. Pero fue este quien, en el siglo VII, dio el impulso definitivo al caballo árabe. Conocedor de sus cualidades y aptitudes para la guerra, por su resistencia y velocidad, convierte su cría en algo ligado a la religión, con recompensa en el paraíso. La Guerra Santa del Islam lo expandió a través del norte de África hasta Europa. El caballo árabe no deriva de ninguna otra raza, sino que es una raza primigenia. Por ello, sus caracteres predominan al cruzarse con otras y está presente en la creación de muchas de las actuales, como el pura sangre inglés. Ha sido el mejorador de razas por excelencia. Al contrario que ocurre con otras razas, en los árabes no existe un estándar definido. Esto es algo que solo se da en los pura sangre. Las otras razas se han creado buscando un caballo con unas determinadas características y han de ajustarse a ellas. Sin embargo, entre los caballos árabes hay una gran diversidad, motivada por la existencia de las distintas líneas originales o familias. Pero dentro de esta diversidad hay unas características comunes que lo hacen inconfundible. En su pequeña cabeza, con la frente ancha, plana y el perfil típicamente cóncavo, destacan unos ojos grandes y expresivos. El hocico es pequeño y delicado, con unos grandes hollares. Su cuello es largo, algo arqueado, de porte elegante. Es un caballo fuerte y compacto, con un tórax amplio y profundo, un lomo ancho
y cuartos traseros fuertes y bien musculados. La cola tiene su implantación alta y la suelen llevar erguida, como si de una bandera se tratase. Su alzada es moderada, aunque cada vez son más los ejemplares que superan el 1,50 m. Todos estos rasgos le confieren una singular y espléndida belleza. Aunque las cualidades que le han hecho el prototipo del caballo por antonomasia son su resistencia y sobriedad, su polivalencia y, sobre todo, su inteligencia. El caballo árabe es un caballo de tamaño medio, muy recortado. Se dice que tiene una vértebra menos, por eso es más recortado que los demás, pero es un caballo, como ya he dicho, de gran resistencia, de extrema docilidad, pero es un animal que admite muy mal un castigo injusto. Tiene muchísima memoria. Yo digo siempre que con un caballo árabe es mejor domarlo con zanahorias que con fusta. Eso es muy importante. Por eso es un caballo que en general va muy bien con niños y con mujeres. Es muy sensible de boca. Al tener un morro mucho más pequeño que los demás, el castigo de un bocado demasiado fuerte lo admite muy mal. Pero si no, yo diría que es el caballo perfecto. Por supuesto, es un caballo muy vivo, es un caballo que necesita mucho ejercicio. Y entonces lo que no podemos hacer es un caballo árabe pensar que lo montamos un día, lo dejamos una semana en la cuadra y vamos a montar al día siguiente. Si no le hemos dado un ejercicio, una libertad para que pueda jugar y explayarse o moverse, pues claro, va a salir que casi es imposible subirse encima. Pero no por maldad, sino porque necesita ejercicio. La introducción del caballo árabe en Europa y su difusión hizo que, con el tiempo, además de utilizarlo para mejorar otras razas, surgieran criadores especializados en él. Sus diferentes métodos, sus orígenes e incluso el clima han fijado ciertas diferencias entre los caballos árabes de distintas procedencias. Por ello hoy, entre los criadores, se habla de distintas líneas tales como Straight Egyptian, de Egipto, Crevit, de Inglaterra, o Pure Polish, de Polonia. Una de las líneas más características y apreciadas es el Pure Spanish. El Studbook, o sea, el libro de orígenes del caballo árabe en España, es seguramente el más antiguo del mundo, porque en España, Jefatura de Cría Caballar siempre se ha molestado en buscar cosas puras. A principio de siglo hubo una expedición que fue a Siria a recoger animales valiosos en el desierto. Gracias a eso, España tiene unos animales magníficos. Criar caballos árabes, como cualquier otra raza, comienza por seleccionar un buen semental y unas buenas yeguas. Ambos son igual de importantes, ya que ambos aportan su carga genética a los futuros potros. En algunos países, como Alemania, existe un riguroso control para poder criar con un semental e inscribir sus productos. Esto garantiza un nivel de calidad para toda la cabaña de esos países. En otros, como ocurre en España, existe total libertad a la hora de utilizar un semental, aunque el mercado cada vez más competitivo e internacionalizado requiere productos de mayor calidad, obligando a utilizar yeguas y sementales contrastados. Hoy no tiene sentido criar caballos mediocres o simplemente buenos. Si la elección ha sido la correcta, el resultado será un espléndido potrillo. Esto es solo el principio de la cría, pues si muy importante es la selección de los padres, no lo son menos todos los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo físico y psíquico del potro.
Desde que nace hasta el destete, generalmente, alrededor de los 6 meses de edad, el potro permanece junto a su madre, en el mismo box que ellas cuando tengan que estar en las cuadras, y el resto del tiempo, que será el máximo posible, en el campo. Estos primeros meses serán determinantes para el desarrollo del animal. La leche materna, además de alimentarle adecuadamente, le proporciona los anticuerpos necesarios, ya que los potrillos nacen sin apenas defensas. El calostro, que es la primera leche que da la yegua recién parida, es la más rica en esas defensas. Durante los primeros 2 meses, madre e hijo no se separan en ningún momento. Este tiene una dependencia absoluta de aquella, y no solo por su alimentación. El potro se siente protegido junto a su madre, tanto del resto de la manada como de otros posibles peligros. Por otro lado, el caballo, al ser un mamífero superior, no solo necesita los conocimientos innatos que ha recibido genéticamente, sino que necesita aprender, y este aprendizaje, que durará toda su vida, comienza indefectiblemente con su madre. A medida que crecen, esta dependencia se va haciendo menor. A los 30 o 40 días el potro, aunque continúa mamando, comienza a tomar otra alimentación. Se aleja más de su madre y se relaciona cada vez más con los demás potros. El caballo es un animal gregario por naturaleza. Cuando vive en libertad, lo hace en manadas, con una jerarquía muy estricta. Los potros comienzan muy pronto a establecer esa jerarquía entre ellos, a la vez que aprenden un lenguaje muy rico y complejo para relacionarse, a base de gestos y actitudes. El hombre, para tratar a los caballos, ha de fijar su puesto dominante en esa jerarquía. Antes, generalmente, se establecía en la doma, mediante la fuerza, el castigo y el agotamiento. Hoy son cada vez más los partidarios de aprovechar los conocimientos que actualmente se tienen sobre la psicología y el comportamiento del caballo para realizar una doma más positiva, a base de ganarse su confianza. Esto se logra comenzando a trabajar poco a poco con los potros, cuando aún son pequeños. Esos primeros trabajos son muy simples, pero han de ser constantes. Se trata de hacerle perder el miedo innato que sienten hacia el hombre. Levantar y limpiar, o simplemente dar unas palmadas en el casco, lo prepara para el manejo que más adelante habrá de soportar cuando llegue el momento de herrarlo. También es conveniente acostumbrarlo pronto a llevarlo con el ronzal, tanto para atarlo para cualquier otro manejo que sea necesario, como para trasladarlo de un lugar a otro.
Esta forma de desbravar a los potros requiere paciencia, dedicándole un poco de tiempo cada día. Para que dé resultado, hay que ser muy constante y hacer cada paso de una manera resuelta y decidida, pero sin violencia. Cuando se vuelve a soltar para que corra junto a su madre, se le deja a veces la cabezada para que se acostumbre a ella. El resultado de estos trabajos se deja notar en poco tiempo y lo sabremos apreciar cuando necesitemos manejar a un potro con más edad y por tanto mucho más poderoso. Al final, tendremos un caballo que se deja limpiar o herrar sin ningún problema. Por otro lado, además de facilitar dichos manejos futuros, esta forma de comenzar a desbravar facilita las labores previas a la doma, pues entre el hombre y el animal ya se ha establecido una relación de confianza. Cuando comencemos a dar cuerda al potro, no necesitaremos ya dar trallazos ni aplicar castigos violentos, sino que aprenderá a obedecer la voz y los gestos de quien lo dirige. De todas formas, hay que tener en cuenta que el caballo y el hombre tienen distinta percepción del dolor, y lo que para nosotros es algo insufrible, no lo es para un caballo. Un error grave, aunque frecuente, es tratar de humanizar a los animales, sin tener en cuenta que estos tienen sensaciones y reacciones diferentes a las nuestras. El siguiente paso consiste en cargar poco a poco algo de peso sobre el lomo. Primero, una simple manta y después una silla ligera. Paulatinamente, a lo largo de varios días, iremos aumentando el peso, siempre de forma gradual, hasta que, finalmente, sea montado. La primera vez no resulta tan fácil, pero pronto el caballo acepta al jinete e irá aprendiendo a comunicarse con él para ejecutar los movimientos que aquel le pide, comenzando, lógicamente, por los más simples, como caminar al paso. Paralelamente, al ser el caballo árabe un caballo muy polivalente en cuanto a su uso para el deporte, en muchas yeguadas se seleccionan según las aptitudes que posean de cara a las diferentes disciplinas. Así, la primera prueba suele ser valorar la aptitud que posee cada ejemplar para el salto. Para ello, se le hace correr en el callejón, un estrecho pasillo ovalado en el que se colocará el obstáculo, que primero serán unas simples barras en el suelo, que le obliguen a dar los trancos precisos en los huecos, para pasar poco a poco a saltos en altura. El caballo árabe no suele ser, por su alzada, el más adecuado para el concurso de saltos, pero sí lo es para el concurso completo, en el que velocidad y resistencia se combinan con los saltos. Los caballos veloces y buenos saltadores pasarán a prepararse para los completos, comenzando, igualmente, por saltar al principio pequeños obstáculos, cuya altura se irá incrementando poco a poco. El caballo árabe es un animal muy polivalente que, sin ser tan veloz como el pura sangre inglés, es muy veloz.
Y sin saltar como un hannoveriano, salta muy bien. Además, es un caballo muy resistente y valiente. Ninguna otra raza es tan completa. Pero la prueba en la que reina el caballo árabe es el Raid. Por supuesto, en orígenes, como era un caballo del desierto, tenía que aguantar horas y días casi sin comer, casi sin beber y con gran esfuerzo. Pero, pues porque era un caballo tan bello y por llevarlo a los campeonatos, esto se fue dejando un poco de lado. Ahora se está volviendo, se ha descubierto que es el caballo en resistencia y en largas distancias que mejor va. En todas las pruebas en que está abierto a todas las razas, la mitad, se puede decir, son árabes puros y casi de la otra mitad, por lo menos un 50% otra vez son caballos cruzados con árabes. Hay que decir que los raids, lo normal, son 160 kilómetros ya los campeonatos nacionales. Y la mayoría de las veces los ganadores son caballos árabes. Por ejemplo, 3 veces seguidas, y es cada 2 años, un caballo árabe de origen americano, o sea, con una amazona americana, ganó el campeonato del mundo. Quiere decir que ese caballo estaba en pleno poder de facultades 6 años, porque es cada 2 años. El Raid es una prueba de resistencia en la que habrá que superar un recorrido de un elevado número de kilómetros, entre 20 y 200, según la categoría, en el menor tiempo posible, pero manteniendo al caballo en perfectas condiciones físicas. Para verificar esto último, se establecen controles veterinarios que examinan al caballo y comprueban su recuperación en un tiempo determinado. No es, por consiguiente, una carrera de larga distancia en la que vence simplemente quien primero cruza la línea de meta, sino que consiste en mantener un ritmo que, siendo adecuado para no agotar al caballo, permita hacer el recorrido en menos tiempo que el resto de rivales. En este tipo de pruebas, que generalmente son abiertas a todas las razas, quienes marcan la diferencia son los caballos con sangre árabe, sean o no puros. De entre los caballos de raid de categoría internacional, tienen gran aceptación los de la llamada línea Persik, descendientes de un legendario pura raza árabe del mismo nombre, de origen ruso e importado en Francia. Cruzado inicialmente con yeguas autóctonas del macizo central francés, sus productos ganaron numerosas e importantes pruebas. Los buenos resultados obtenidos propiciaron su utilización como semental para yeguas muy seleccionadas de pura raza árabe. El raid es una especialidad que cada vez está tomando mayor auge en todo el mundo. Países como Estados Unidos, Alemania o Francia son las principales potencias. Pero últimamente, España se está situando también en primera línea. Una característica muy particular del raid es la participación activa de un equipo de apoyo en los controles de asistencia. Mientras que en otras disciplinas los preparadores, ayudantes, etc., permanecen pasivos mientras se desarrolla la competición, en el raid es de vital importancia contar con unas cuantas personas que apoyen tanto al caballo como al jinete. Otra característica de los raids son los controles veterinarios, pues como hemos visto, no es suficiente con llegar. El caballo ha de hacerlo en buenas condiciones.
Esto está perfectamente reglamentado. Un aspecto fundamental es el tiempo de recuperación. Es el tiempo establecido para que el pulso acelerado con que llega tras el largo esfuerzo quede por debajo del límite precisado. En caso de que pasado dicho tiempo el caballo mantenga un ritmo cardíaco más acelerado, será descalificado. Ello supone que el jinete debe conocer las posibilidades de su montura para no exigirle más y para planificar de antemano cómo va a afrontar la prueba. La cada vez mayor competencia existente en los raids, tanto nacionales como internacionales, hace que ya no sea suficiente contar con un caballo resistente a la fatiga y que tenga un tiempo de recuperación corto. Es preciso, además, que sea veloz. Buscando precisamente un caballo tan resistente como el árabe, pero con mayor alzada, y que al mismo tiempo fuese veloz como el pura sangre inglés, fue como se creó el anglo-árabe. Los primeros intentos serios se realizaron en Francia a mediados del siglo XIX. Los fundadores de esta raza pretendían crear un pura sangre francés. El éxito de estos cruces interesó pronto a otros países, entre ellos España. En 1883 se creó el libro Registro del Caballo Anglo-Árabe de España. Tres son los tipos de cruces que podemos realizar para obtener un caballo anglo-árabe. El primero de ellos es cruzar un pura sangre inglés con una yegua de pura raza árabe o viceversa. En este caso, el potrillo será un anglo-árabe de primera generación con un 50% de sangre árabe. El porcentaje de sangre árabe es el que se anota en el libro registro y es importante tenerlo en cuenta, ya que un ejemplar con menos del 25% no se denomina anglo-árabe, sino anglo-árabe de complemento. Un segundo tipo sería cruzar una yegua de pura sangre inglés o de pura raza árabe con un caballo anglo-árabe o a la inversa. El porcentaje de sangre árabe variaría dependiendo del que tuviese el progenitor anglo-árabe y de si el otro era inglés o árabe. El tercer tipo de cruce sería hacerlo con ambos padres anglo-árabes. En este caso, el porcentaje de sangre árabe también variaría en función del que tuviesen ambos padres. Aunque puede haber algunas diferencias de un ejemplar a otro en función de sus ascendientes y el porcentaje de sangre de cada una de las dos razas originales, se puede decir que el anglo-árabe es un caballo ligero y armonioso, con una cabeza de perfil rectilíneo, cuello largo y poco curvado, pecho profundo y grupa larga y horizontal. Por sus orígenes, basados en dos puras sangre, el anglo-árabe es un mejorador de razas. En este sentido, se ha venido utilizando para mejorar diversas razas de deporte. Al tratarse de un caballo muy polivalente, ha encontrado muchos adeptos en toda España, pero, sobre todo, en Andalucía, donde se encuentran la mayoría de yeguadas. Se le utiliza en acoso y derribo, rejoneo e incluso en doma vaquera. En las carreras de liebres con galgos es cada vez más frecuente ver anglo-árabes entre toda la amalgama de razas que nos podemos encontrar. Se trata de una peculiar modalidad de caza que levanta pasiones entre un gran número de adeptos en toda España. En ella se entremezclan toda una serie de sensaciones, pues combina tres mundos diferentes, como son la caza, las carreras y los caballos.
Para seguir la carrera es imprescindible el caballo. Los simples espectadores habrán de hacerlo por el exterior del corredero, para no influir en su desarrollo. Los jueces y los propietarios de los perros habrán seguido la carrera más de cerca para poder valorar a cada uno de los galgos. Muchos de los lances son largos y sus protagonistas desarrollan gran velocidad. Los jueces, que son los que más harán trabajar a su montura a lo largo de todo el día, necesitan un caballo tan veloz como resistente. Aunque se utilizan diversas razas, el anglo-árabe tiene bastante aceptación. Si en todas las razas es muy importante la selección para conseguir buenos animales, en la cría de caballos anglo-árabes es más importante si cabe, pues se trata de un caballo de deporte en el que prima la funcionalidad, pero sin descuidar la morfología. La Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-Árabes, preocupada por mejorar la raza, ha creado un centro de entrenamiento y selección. En dicho centro, situado en Écija, en la provincia de Sevilla, se realiza una selección rigurosa, de acuerdo con el plan de selección y mejora que se ha elaborado. Para ello, los potros se entrenan e incluso se doman en él, de forma que llegado el momento de la selección, todos hayan recibido el mismo entrenamiento. Es este un método innovador en España e incluso en otros países europeos. Estas pruebas de selección, hoy por hoy, no son vinculantes, sino simplemente orientativas, pero se pretende que, con el tiempo, supongan una restricción para los reproductores que no alcancen un nivel de calidad, tal y como sucede en Alemania y otros países. Este centro ha participado en un proyecto para establecer criterios de funcionalidad del caballo anglo-árabe a través de un análisis biomecánico que han realizado en colaboración el Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de Córdoba y el Instituto Nacional de Educación Física. Para llevar a cabo dicho análisis, se grabaron mediante 2 cámaras de vídeo los saltos de numerosos potros, tanto montados como en libertad. Estos últimos se realizaron en el callejón del centro de selección. Para que todas las grabaciones guarden la misma proporción, se establecen unas marcas de referencia para las cámaras mediante unas barras, las cuales, una vez tomada dicha referencia, son nuevamente desmontadas antes de que salten los potros. Una vez grabadas todas las imágenes, se digitalizan y se almacenan en un ordenador. El siguiente paso es simplificar el conjunto de caballo y jinete, o solamente el caballo, según la secuencia de que se trate, en una serie de puntos y segmentos para poder analizarlo informáticamente mediante un modelo matemático. El modelo empleado utiliza 30 puntos del caballo especialmente seleccionados, que hay que marcar uno a uno de forma precisa en cada uno de los fotogramas que componen las 2 secuencias que tenemos de cada salto, una de cada cámara.
El resultado es un conjunto de puntos que representan al caballo en movimiento. Con ellos, el programa informático elabora un modelo tridimensional simplificado que reduce el conjunto de jinete y caballo a unas pocas líneas, que nos permitirán calcular cualquier tipo de variable que la investigación requiera. En general, nosotros los trabajos que estamos haciendo en hípica, en deportiva, es todo lo relativo fundamentalmente a salto, salto de obstáculo. Y concretamente nos hemos centrado en los temas de batida, tranco de aproximación y batida. En este sentido seguimos un proyecto de investigación que se inició con Barcelona 92 y ahora otros que son consecuencia de aquel y que tienen que ver más con los trancos previos y de recepción posterior, etc. Con el proyecto general de salto pretendemos establecer las variables cinemáticas que tanto del tranco de aproximación como de la batida y del propio vuelo, con el fin de intentar establecer si existen relaciones entre algunas variables y el rendimiento del caballo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, intentamos aislar variables o buscar variables que permitan decirnos que un caballo salta bien o salta mal a partir de los valores que se obtengan en esa variable. ¿De acuerdo? En relación con el trabajo de los caballos anglo-árabes, de la afirmación que hicimos en Écija, lo que se pretende es establecer los criterios funcionales en relación de la raza, en relación pues con las características básicamente en relación con el trabajo nuestro, como puede ser el salto, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una afirmación, como se ha visto, de unos caballos jóvenes, con el fin de determinar si, desde el punto de vista biomecánico, existen criterios que permitan determinar la funcionalidad de cara al salto de sus caballos. El problema que tenemos con los caballos de anglo-árabes es que no tenemos una muestra suficientemente grande que nos permita decir si de todas las variables que estamos analizando, algunas de esas variables son las que tenemos que ver y estudiar en los caballos jóvenes para predecir su futuro deportivo. Y nosotros estamos en este momento planteándonos esa fase, la fase de qué variables interesaría analizar y sobre todo sacar de entre el conjunto general de variables con el fin de determinar el rendimiento. Los resultados de estos proyectos de investigación ayudarán de manera eficaz a realizar una correcta selección de los potros como caballos de deporte. En este caso concreto, para el salto o el completo. En otros, para las carreras o el raid. Pero el proceso de selección comenzará, como siempre, por elegir los mejores sementales y yeguas para la cría. En algunos países, a los futuros sementales se les inscriben determinadas competiciones, con objeto de crearle un palmarés y su calidad quede contrastada, aportando un valor añadido a su descendencia. Poco tiempo después de la cubrición, uno de los manejos que se suelen hacer es comprobar que las yeguas que han sido cubiertas no han quedado vacías, es decir, que están preñadas. Esto, hoy día, se realiza mediante una ecografía, que permite no solo realizar dicha comprobación, sino detectar posibles complicaciones durante la gestación. Hay una cosa que hace plom, 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 plom con sus cavidades, ¿lo veis? Aquí está el potro cabreado. A ver si se le ve la cabeza que... Estas imágenes normalmente son relativamente difíciles. Yo no las veo muy a menudo, porque ya con estas fechas mete la mano... El resultado de todos estos procesos de selección y mejora habrán de ser una generación de buenos caballos, tanto en el aspecto morfológico como funcional, que, a la postre, suele ser el que más persigue el criador de esta raza. Dentro de las disciplinas deportivas en las que compite, el anglo-árabe destaca en el concurso completo y en raid, pero también es un buen saltador.
Probablemente un buen anglo-árabe pueda competir con cualquier otro caballo de saltos. Si no se ven tantos en los concursos, es porque el número de caballos compitiendo guarda proporción con el de cría y, hoy por hoy, la cría de anglo-árabes es relativamente minoritaria. Por otro lado, hay que decir que, en España, lamentablemente, seguimos cayendo en el error de importar caballos no contrastados, dando por seguro que son de calidad. En cambio, no valoramos los nuestros, aunque hayan probado sobradamente su valía. Una de las especialidades del anglo-árabe son las carreras, y aunque en ese mundo domina el pura sangre inglés, hay carreras reservadas para ellos. Así ocurre en las que se celebran en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, que tienen la peculiaridad de que se celebran en la playa desde 1845. De hecho, son las carreras de caballos más antiguas de España. Se dice que comenzaron alrededor de las apuestas que hacían los transportistas de pescado mientras esperaban la llegada de los barcos. Hoy son todo un acontecimiento que congrega a una gran multitud tanto de aficionados como de simples curiosos. Además de las apuestas oficiales, existen otras paralelas. Los niños montan unas pequeñas taquillas con telas o cartones. En ellas aceptan apuestas, pero no sobre el que gana la carrera, sino sobre el primero que cruza una línea pintada en la arena por ellos. Los jinetes se dirigen hacia los cajones de salida bajo la expectante mirada del público. En las carreras se establece un hándicap, es decir, se suplementa con más peso al caballo en función de los premios acumulados. En las carreras de anglo-árabes se suplementa también en función del porcentaje de pura sangre inglés que posea el caballo. Cuando el número de inscripciones lo permite, se organizan carreras para anglo-árabes con 50% de sangre árabe o con 25%, y no se tiene en cuenta este último hándicap. Si el caballo de pura raza árabe es fascinante, no lo es menos el anglo-árabe. Por las venas de ambos corre sangre de los míticos caballos del desierto. En España tenemos magníficos representantes de ambos y numerosas yeguadas de sólida reputación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para realizar este documental, hemos contado con algunas de las más representativas. Desde aquí, queremos expresarles nuestro agradecimiento.